Buenas tardes alumnos de segundo año. Vamos a hacer el video explicativo de la próxima tarea, la número 6, que va a ser de cortes, ¿sí? Vamos a comenzar primeramente con la definición de lo que va a ser cortes, que va a ir adjunto también a las consignas, que ya la vamos a leer. Ahí dice la definición de cortes, que dice cortes, vista de la porción de un cuerpo o pieza resultante de un seccionamiento observado desde la sección en la dirección indicada por las flechas. Longitudinal según la mayor medida del cuerpo o pieza. Si es de revolución, el plano de corte pasa por su eje geométrico. Transversal según la menor medida, si es de revolución, es perpendicular al eje longitudinal. Cuando lean, presten atención a lo que leen e interpreten y relacionen, porque son palabras o términos conocidos por ustedes. Perpendicular, paralelo, eje longitudinal, eje transversal. El práctico consiste en, primero dice consigna, va a estar dividido de vuelta en los tres grupos, de acuerdo al orden de prelación en cuanto a sus apellidos y nombres, en los tres grupos que ya habían hecho el práctico anterior. Y también van a trabajar sobre los mismos dibujos, ¿sí? Sin modificar las medidas de los datos dados, o sea, de las piezas. Han preguntado si podían modificar esto para acomodar en función de ello las vistas, las posiciones. No, señores. Esto se mantiene fijo. Lo que ustedes pueden modificar es ya no respetar las cuadrículas de las vistas, sino que ya trabajan en función de la vista anterior, trabajan el resto de las vistas. Volvemos a cortes. El trabajo práctico 6 de pieza mecánica, que dice de cortes, dice contener, primero la consigna leer, que acabo de leerles y ustedes lo van a hacer, leer la definición de cortes según las normas INAM 4507. Segundo paso, dibujar un corte longitudinal que se llame AA, con su respectivo rayado a 45 grados que pase por el centro de la pieza. Yo voy a tomar de vuelta como ejemplo, como la clase anterior, la que asusta más, la pieza más grande, ¿sí? La pieza esta está en perspectiva axonométrica isométrica, está en axonométrica isométrica. Ustedes en el práctico anterior tenían que convertirlo y de acuerdo a las posiciones del método de representación en las vistas. Yo la voy a transformar ahora a lo como hubiera quedado aproximadamente. Yo no tengo medidas, ustedes tienen las medidas. ¿Cómo hubiera quedado la vista anterior si yo lo miraba desde aquí? Desde aquí. Si yo miro desde aquí, comenzando la vista anterior, es otra cuestión. Yo lo voy a tomar desde acá. Esto hubiera quedado y comenzando desde el punto en posición, el punto este, que es el punto, no sé si lo van a poder apreciar, es el punto de la esquina aquí, y la vista anterior aproximadamente hubiera quedado de esta forma. Esto más la partecita esta, como vistas ocultas, el agujero que queda acá, el eje, y acá hay una deformación de la pieza y un eje de simetría. Y acá había un hueco que quedaba esto así. Esta era para mi posición, para lo que yo elegí, la vista anterior. El corte dice que, según la definición de corte, dice de que es una vista de la porción de un cuerpo. Es decir,
de una parte de este cuerpo. Y dice que vamos a indicar por dónde va a pasar ese corte, por el eje de la pieza. El eje dice, desde, según la mayor medida del cuerpo, es longitudinal y pasa por su eje geométrico. En este caso, el eje geométrico va a ser el medio de la pieza. Yo lo he dibujado en perspectiva axonométrica para que lo puedan ver ustedes al no tener la pieza por dónde sería el eje geométrico. Es por el centro. Si esta es la vista, ¿por dónde será el eje geométrico longitudinal a lo largo de la pieza? Sería por adentro, por el medio de la pieza. Y si yo lo veo desde acá, al cortar el eje longitudinal por el medio, va a ir de esta forma. Vean ustedes el felpón, por dónde iría, por el centro acá. ¿Cómo me quedaría el corte visto en el longitudinal? Visto por dentro, y un rayado a 45 grados, voy a agregar solamente el rayado. Ustedes vean que es una pieza, una sola pieza, y a la vez tiene algo incorporado ahí. Ya primero hacemos el rayado de esto, la parte maciza que me queda de la pieza. Y fíjense que esta es una pieza que sube, es así y así, es una chapa. Entonces esto lo vamos a continuar al rayado a 45 grados. Eso es lo que corto. Al cortar, fíjense que coincide con esos ejes que yo les he dibujado acá. Los ejes que están acá, que están aquí, y pasa ese eje ahí. Yo paso por acá y veo. ¿Qué es lo que veo? Esta parte. Entonces eso no lo corto. Corto solamente la pieza en su parte maciza. Fíjense qué es lo que he cortado y qué es lo que he rayado. Ahora, fíjense que la pieza tiene esta cúpula, este rectángulo con una forma de cúpula, con una forma semicircular, adherido acá. Entonces, cuando es otra parte de la pieza, cambia de sentido y se junta aquí, a 45 grados. Nada más que en el otro sentido. Y queda esto así. Esta es la otra parte de la pieza que se raya. Siempre a este rayado a 45 grados con respecto a esta horizontal, ¿sí? 45 grados. Y separada, yo lo hice exagerado acá, separado 1 milímetro entre cada línea. Es decir, a 45 grados y a 2 milímetros de separación.